ceremonia del pan y el vino. Capítulo 6 de Juan. He hecho sin para inclinarme. Dios mío. No, 6 de Juan. No, que para mí que como dice primera también, por eso, pero yo entendí Juan. Juan. ¿Está allí? Lee. Juan capítulo 6. Versículo 47. Dice la palabra, a la gloria de Dios Padre y Espíritu Santo. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Está hablando los judíos, claro está, le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Está claro que está hablando simbólicamente, ¿no? Y ellos lo tomaban al pie de la letra. Entonces dice, ¿cómo nosotros vamos a comer tu carne y tu sangre? De hecho, la Iglesia Católica tiene una doctrina que se llama la transubstanciación, ¿vale? Que está establecida el día de hoy. Entonces, claro, como no lo entienden en un perfil simbólico que algo más querría decir Jesús, aparte de lo literal, ellos entonces tienen una doctrina que es la de la transubstanciación, que entonces en el momento en el que el cura, el sacerdote, ora por los elementos, los tiene que convertir literalmente en la sangre y la carne de Cristo, para que cuando las personas lo toman, pues se cumpla lo que Cristo dijo, y entonces pues no mueran. Eso no tiene sentido ninguno. Ahora yo quiero hablar de lo que Jesús quiso decir. Porque cuando habla de su carne y habla de su sangre, tampoco está hablando literalmente el que participe de una ceremonia como esta, porque nosotros hoy vamos a poner unos vasitos de vino y ponemos el pan, y literalmente lo que estamos participando es de unos elementos físicos, ¿vale? Usándolos como figura de la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa entonces comer su carne y beber su sangre? Eso es lo que nosotros tenemos que darle rodaje en nuestra mente cada vez que cada vez que tomemos de los elementos, para que podamos de alguna forma darle el sentido justo en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacerlo con honestidad delante del Señor. Todos sabemos que Jesús entregó su sangre y su carne literalmente en el momento en el que fue crucificado. Aunque ya empezaron a
Josué. Aunque ya empezaron a castigarlo desde antes, ¿vale? Pero cuando él llegó al Calvario, pues allí ya fue el ofrecimiento. Y todos sabemos que dice la Biblia que el Padre puso todos nuestros pecados en su cuerpo cuando Él estaba en la cruz. Entonces, el sacrificio de la carne y de la sangre va mucho más allá de un rito, de algo religioso. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que jurídicamente el apóstol Pablo tanto predicó en su ministerio, que es presentar de una forma jurídica a los ojos de los hombres, de parte de Dios, lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Dios estaba cobrando como juez el pecado de todos nosotros. Mucha gente me ha dicho a mí, pero si Dios es padre, ¿cómo es posible que permita esto? ¿Cómo un padre puede tener ese comportamiento y lee alguna cosa de la Biblia o se pregunta otras cosas así tan remotas, ve la desigualdad y las injusticias de la vida? Y todo eso es una pelea que la persona lleva por dentro. Le digo, ¿y quién te ha dicho a ti que Dios es tu padre? Hombre, todos somos hijos de Dios, ¿ves? Hemos sufrido ese vino que nos han dado, llámale católico, romano, como quiera, que nos ha hecho creer que todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los católicos, por ser católicos, somos hijos de Dios los judíos, pues somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero no dice eso la Biblia. Entonces, claro, al tener eso ya de salida, desde el minuto uno, en el trasfondo de nuestra mente y nuestro corazón, desde niño, es que Dios Padre, no, mira, tenemos que entrar en esta realidad. Hay que conocer a Dios como juez, para luego tener una perspectiva de Él como Padre, porque Dios es el juez de toda la tierra. Amén. Y como juez, tiene que juzgar. Amén. Y si cogemos esa posición de juez y la queremos alinear con la de un padre bueno, entonces no nos cuadra nada, porque empezamos a decir, oh, Dios es bueno, Dios no va a castigar, como me dijo una señora. No, mire usted, Dios es bueno, ha dicho una verdad. Pero Dios tiene que condenar pecado. Si Dios es juez, tiene que castigar. Entonces nosotros cogemos y aplaudimos cuando un juez dice, mira, vamos a dejar libre a un violador, este que ha atracado. No, por favor, mételo allí y que pague su condena. Ah, sí. ¿Y por qué no queremos un juez bueno que le diga, tú lo vas a hacer más? Yo no lo voy a hacer más. Pues venga, sácalo. ¿A qué eso no lo queremos? No, no lo queremos. No queremos a gente que esté en la sociedad, que no se ha curado, que no se ha rehabilitado o que no pague su condena. Sí. ¿Y por qué queremos que Dios lo haga? Bueno, yo no es que lo quiera, es que tú tienes un perfil errado de Dios. Dios es juez. Además, la justicia celestial es la más pura que existe. Porque la justicia de los hombres, por más que se esfuercen, siempre tiene errores. A favor o en contra. No puede salir perfecta, pero la fiscalía del cielo, esa te encuentra a ti un defecto donde tú menos te lo esperas. Porque es perfecta. Y te empieza a mirar de arriba abajo y te saca, porque te mete el microscopio, pero el del cielo. Y entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el extracto que saca, que tampoco lo sabe mucha gente, es que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Yo cuando el Señor me salvó, estaba agradecido. Pero yo aprendí en ese tiempo algo que, entre comillas, me sentí un poco mejor, porque yo creía que pecador era yo y gente de mi corne y de mi gremio y algún que otro sector. Pero cuando aprendí que todos éramos pecadores, en cierto modo me sorprendí. Y me sentía un poco mejor. ¿Sabes, no? Dice, mar de muchos consuelo de tontos. Y aprendí que los apóstoles eran pecadores. Y aprendí que los curas de hoy eran pecadores. Y aprendí que el Papa es un pecador. Incluso aprendí que María era pecadora. ¿De verdad que eso tú aprendiste? Yo no lo aprendí, la Biblia me lo enseñó. Porque mi mente estaba distorsionada en cuanto a la verdad de Dios. Y todo sabéis por qué, por causa de la justicia. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, dice, esta morirá. Ahora sigues leyendo la Biblia y resulta que todas las almas han pecado. Por eso que la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando una persona muere, no es otra cosa que la están desnudando, porque tiene que pasar a disposición judicial.
Y allí va a dar cuenta de sus pecados. Por lo tanto, no puede entrar con su cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma es la que peca. La desnudan del cuerpo, porque el cuerpo, o sea, esta carne tiene muchos argumentos para defenderse. Pero allí entra desnuda y después no tiene dónde coger. Por eso dice la Biblia que delante de él toda lengua se cerrará. Y toda boca tiene que confesar Jesucristo es el Señor. Al final, en aquel día, todos van a darse cuenta de que Dios le envió, a todos nos envió el Salvador. Ahora, cuando hablamos de su carne y su sangre, ¿qué quiere decir? Que yo entiendo cuando se me presenta el Evangelio, cuando estoy escuchando la palabra de Dios, yo entiendo en mi espíritu de que como un juez tiene que hacer justicia, así yo un día tengo que entrar a la sala de juicio. Está establecido para los hombres, dice Hebreos 9:27, que mueran una sola vez. Dice, después de esto, ¿qué? El juicio. Eso es lo que está establecido. Y posiblemente yo no delinca la ley de los hombres, que todo lo hemos hecho. A unos lo han cogido y a otros no. Pero de la ley divina no se va nadie. Ese es el problema. Como dicen por ahí, no te vas ni con alas. Y hay un fiscal que está continuamente mandando información para arriba. ¿Cómo? Sí, es la conciencia. Tú la regateas, pero ella sigue mandando información para arriba. Está todo el registro. Y ella testifica en contra nuestra, porque hay un acto de decreto que dice que nos es contraria conforme a los decretos santos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que pasó en el Calvario, que Jesús aquí está hablando de su carne y su sangre, y nosotros lo simbolizamos. La muerte del Señor anunciamos cada vez que tomamos el vino y partimos el pan. No es otra cosa que la entrega a Dios por nuestros pecados. No es otra cosa que la justicia de Dios celebrándose por causa de mi pecado y Dios cobrándosela a Cristo por causa mía. Eso es lo que pasó en el Calvario. Y eso es lo que yo tengo que tener presente todo el tiempo, cada vez que yo no solamente voy a tomar los elementos, esto es un rito, es todos los días de mi vida. Dios le cobró a Cristo la sentencia de mi alma. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció a sí mismo y dijo, cóbramela a mí y déjalo a él. Tenemos que entender eso. Los judíos rebatían con Jesús diciéndole, pero si nuestros padres han comido maná, porque ellos tenían el maná en el desierto como algo y todos los ritos que tenían, Jesús les dijo, tú comes de eso, pero tú mueres. ¿Por qué? Cuando Jesús estaba hablando así, estaba hablando simbólicamente. ¿Qué es morir? Morir es que tú pasas a disposición judicial. Y cuando se te aplica la justicia divina, dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Se morirá. Tú entras en muerte. No, el cuerpo, no. El cuerpo simplemente que te desnudan. Ahora es que tú vas a pasar a lo que verdaderamente dice la Biblia, que es la muerte. ¿Qué? La muerte del alma. La condenación eterna. Yo empecé a entender estas cosas hace 20 años y se me metió un peso a mí en el pecho. Se me metió una clase de agobio cuando yo sentí esa sentencia, esa condenación. Y empecé a sentir que en la... un agobio. Y hasta que no acepté a Cristo, es que eso se lo llevó el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Dónde serán saciados? En la cruz. La gente tiene que ser concientizada de justicia para que vaya a la cruz, si no ninguno va a ir. Tenemos que meterle al mensaje del Evangelio esa verdad, porque la gente cree que no va a tener que darle cuentas a Dios por sus pecados. Error. Todos hemos pecado. Corre todo lo que quieras. Vete a la luna, vete a Marte, vete a miércoles, escóndete, por lo que quieras. Un día la muerte te alcanza. Y dice, bueno, ya me morí. No, simplemente te están ordenando para ponerte en disposición judicial. ¿Y qué hago? Por eso te ofrecieron la cruz. Que cuando Jesús lo mataron en la cruz del Calvario, ¿qué se estaba celebrando un juicio que era en favor de tu alma? Esa sangre estaba siendo entregada como el pago del pecado de toda la humanidad. Y esa carne estaba siendo rota. Porque dice Jesucristo, que ahora lo vamos a ver, que mi cuerpo tiene que ser roto.
Porque es el velo que separaba a Dios con los hombres. Cuando el cuerpo de Jesucristo se rompe, entonces que Dios, jurídicamente hablando, puede plantar una ley donde dice, ahora ya puedo llegar a todos los hombres e invitarlos a que vengan a mí porque el velo ha sido roto. Y resulta que el velo era el cuerpo de su hijo. El grano de trigo que vino a esta tierra, si no caía y moría, quedaba solo, pero si caía y moría, dice la Biblia, traería mucho fruto. ¿Quién es ese grano? Es Cristo. En él estaba contenida la vida. Y se llevó nuestra maldición para soltar la vida. De hecho, cuando tú siembras una semilla en la tierra, como no se pudra y se rompa, no sale el fruto. Tiene que romperse ahí dentro, tiene que pudrirse para que salga la vida que la semilla contiene. Cristo tuvo que entregar su carne y su sangre en el Calvario. Y él dice por eso, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, la cual os dará el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú llegas a Cristo con esa fe, con esa, digamos, con ese marco que yo te estoy presentando y llegas buscando justicia y Él te sacia de su justicia, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia que serán saciados, y tú recibes la justicia de Cristo, tu alma de momento es saciada de algo sobrenatural, que la paz que te invade aquí y aquí es algo que no existe en esta tierra. Simplemente está en la cruz del Calvario. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál? La que Dios dice, has sido juzgado tú. Ya no me debes nada. Has sido declarado inocente. ¿Por qué? Porque mi hijo llevó tu culpa. La gente no busca justicia. ¿Por qué? Porque no se le ha hecho consciente de delito. Hemos hecho que los que tienen que pagar los errores son los delincuentes. ¿Qué es un delincuente? Uno que delinque. Aquí hay alguno que otro sabe de eso. El que delinque se le llama ¿cómo? Delincuente. Traspasa las leyes de los hombres. Y los hombres los llaman. Y te ponen delante un juez. ¿Qué es un transgresor? Uno que traspasa las leyes de Dios. Por eso dice Gálatas 3:19 que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque los hombres pecaban contra Dios y no eran conscientes de que estaban transgrediendo continuamente su ley divina. Entonces, al meter en la ley, ya nos puede inculpar de pecado. Y a través de la conciencia, carga la culpa de nuestro pecado, de nuestra conciencia, para ser consciente de que nos tenemos que concientizar de que un día la justicia celestial nos va a pedir cuentas. Y en medio de esa información te dice, pero Dios te ofrece una salida. ¿Cuál es? Corre a la cruz. Allí se celebró un juicio justo. No hubo injusticia. Dios se cobró el pecado de toda la humanidad. La palabra justicia es una palabra como que ha salido de la mentalidad de los cristianos. Y eso es la base. Esto no va con movidas morales. Nadie moralmente puede ser justo y santo a los ojos de Dios. Porque esto patina. Y esto se mete en lugares, todos los días se ensucia esto. Todos los días se ensucia esto. No hay día que esto no se ensucie. ¿Quién podrá estar en su presencia? Dijo el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿El limpio de mano? ¿De corazón puro? Solamente ha habido uno. Amén. Gloria a Dios. Me están buscando por ahí. Es tan importante el tema de la justicia, ¿no? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que nos han enseñado a ser religiosos. La religión es una manta que nos desvía a nosotros la mirada de la verdadera llamada de Dios. El hombre se pone una religión y se cree que está bien. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, Adán coge y se esconde. ¿Por qué el hombre se esconde? Si es la misma voz que estaba escuchando ayer.
Porque ya él se veía desnudo, antes no se veía desnudo. Estaba desnudo, pero no se lo veía, porque no había transgredido la ley, y esa desnudez a él no le decía absolutamente nada, porque vivía en una inocencia. En el momento que transgrede la ley de Dios, ya su conciencia se le despierta y empieza a testificarle de que está desnudo. Y siempre estuvo desnudo, pero no había transgredido la ley de Dios. En el momento que la desnude, la conciencia empieza a decirle, está desnudo. ¿Y qué hace Adán? Escucha la voz de Dios y le dice, Adán, ¿dónde está? Dice, es que oí tu voz, le dice, pero tuve miedo y me escondí. Y dice, pero ¿quién te ha dicho que te tienes que esconder si todos los días vengo hablando contigo? Y ese taparrabo, ¿esto qué es lo que es aquí? ¿Ahora que eres hawaiano? Una religión. El hombre oye la voz de Dios y siente algo en su conciencia y se pone algo. Y va por ahí tan campante. Y ya cuando la conciencia le testifica, le dice, escúchame, mira. Dice, no. Ahora ya no. Ahora que necesito verte justo de arriba abajo. De hecho, ¿qué le hizo? Mató. Le puso pieles. Túnica de pieles, dice la Biblia. ¿Qué simboliza eso? Justicia plena. De aquí. Aquello estaba climatizado, pero no sé yo cómo Adán se sentiría ya con una túnica andando por allí, con aquello climatizado. ¿Pero qué simboliza? Es que no te puedes presentar delante de mí con tu propia justicia, con tus propios razonamientos, con tus propios argumentos, que no puedes. Que te demuestro que has invadido mi santidad, que te demuestro que has invadido, que has profanado lo mío, que te demuestro que has invadido la ley y no tengo otra que hacer porque soy justo que condenarte. No, Dios es bueno. Claro que es bueno, pero también es justo. Y oye, esto es lo que te voy a decir ahora. Dios es tan justo que prefirió que su hijo fuese a la cruz antes que faltara su justicia. O sea, que la justicia de Dios no es para cogerle y echar ley. No. Ni se corrompe como pasa hoy día en las leyes de los hombres que están corrompiendo. Supuestamente tienen que estar separados los poderes, ¿no? El poder judicial, del legislativo, del ejecutivo. En el cielo no se corrompe nada. El tribunal celestial se tiene que someter a la verdad. Toda injusticia tiene que ser restituida, porque si no se desequilibra el universo entero. ¿Qué es lo que va a pasar en Apocalipsis? Va a haber trastornos incluso a nivel de la naturaleza que le llaman, pero es por lo mismo, es que ese es el pecado del hombre. Y Dios va a traer justicia y juicio a esta tierra por causa del pecado del ser humano. Entonces, cuando nosotros no entendemos bien el tema de la justicia, es que entonces nosotros nos desencajamos. El único ser humano que ha traído justicia a la humanidad se llama Jesucristo. Ser humano, ser humano. Tuvo que venir igualito a mí para representarme a mí. Dios manifestado en carne. Todo humano, claro, divino también, pero humano. Y se hizo responsable de todos nuestros pecados. Ahora vamos a comer la cena con dignidad. Yo tengo que tener claro que cada vez que yo como los elementos o me presento delante de Dios cada día, yo he sido justificado por los méritos de Cristo. No tengo ningún mérito delante de Dios. Cristo me da todos los méritos. Me ha hecho inocente delante de Él. ¿Sabéis por qué dijo Pilato cuando interrogó a Cristo y salió otra vez delante del pueblo y dijo, no hallo ninguna falta en este hombre? Pilato recibió un testimonio de Cristo. Este hombre es justo, este hombre es santo. ¿Cómo que queréis que lo condene? Lo preparó para el sacrificio. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación el sumo sacerdote tenía que investigar continuamente aquel sacrificio, aquel cordero, y si lo hallaba perfecto, decía, ¿está apto para qué? Para el sacrificio. Como Israel no estaba en ese tiempo habilitado para matar hombres, entonces es Pilato el que hace ese juicio. Y Cristo entonces estaba preparado ¿para qué? Para ir a la cruz. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en Cristo Jesús, habiendo comido de su carne y bebido de su sangre, entonces el cielo dice, no hallo defecto ninguno en ti. Y tú ahora vives de esa justicia, de esa declaración de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho justicia por mis pecados. Por eso que cuando tú y yo, después de haber recibido
justicia en mi alma, en mi espíritu. Yo cometo errores porque tristemente estoy sujeto todavía a una naturaleza. Ahora tengo dos naturalezas, antes tenía una más. Ahora tengo dos. Tengo la naturaleza caída, ¿vale? Que se mueve por fuera, y la interna, que es la espiritual, que es la que he recibido justicia, se mueve por dentro, ¿vale? Cuando por cualquier motivo yo peco, yo no muero. ¿Por qué? Porque no me computa esos errores. Ha sido borrado el acta de decreto que me era contraria, y lo único que computa el cielo son las obras que yo hago por el Espíritu, la cual Dios tenía preparada de antemano para que yo anduviese en ella. Por eso que si ahora peco, yo no muero. ¿No muere? No muero. ¿Por qué? Porque yo he comido de la carne y de la sangre de Cristo. ¿Qué es morir? Es que se mueve el boli de Dios y empieza a testificar en tu contra. Nadie puede estar junto a Dios que tenga Dios cosas en contra de él. Dios no cohabita ni puede vivir con el pecado de nadie. Y él ya vino a esta tierra y resolvió el pecado. El problema del pecado lo resolvió Dios desde antes de la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Allí se celebró el nuevo pacto. Hoy día también los religiosos nos quieren hacer ver que moralmente tenemos que ser perfectos, pero no lo somos. Y vamos a descansar la justicia de Cristo porque es plena. Y además es justa. En un juicio suele haber cuatro partes. Está el juez y el acusado, ¿verdad? Y en una parte está el abogado y en otra parte está el fiscal. El abogado tiene que hacer lo suyo y el fiscal también. Tienen oficio opuesto, pero cada uno tiene que cumplir con lo suyo. Jesucristo, poniéndose juez de toda la tierra, se ofrece al Padre y le dice: yo quiero ser su abogado. Y nosotros ahí, a ver. Ya está. Bájate. Y cuando empieza el juicio, a ver qué argumento presenta el abogado para sacar a esta persona de todos los pecados que hay en su contra. ¿Cómo argumenta el abogado? Hay muchos abogados que saben moverse por los vacíos legales. ¿Cómo lo hace Cristo? Porque la ley de Jehová es perfecta, no tiene ningún vacío legal. ¿Cómo lo hace Cristo? Le dice al juez: ¿me permite usted un momentito, señor juez? Sí, dice: esta es la defensa de mi acusado, que yo voy a pagar por él. ¿Nada más? Nada más. Con todo se va a tener usted que sentar ahí. Sí, yo me siento. En esa justicia nosotros hemos sido alcanzados. Ahí hay algo más que algo jurídico, hay amor. Y en esto estriba el amor de Dios, que siendo nosotros un pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. ¿Qué llevó a Cristo a dar su vida por los pecadores? Su amor. Su precioso, lindo y bello amor. En esto estriba el amor, que yo pago. Que yo pago. Que yo abono los desperfectos de mi hermano, de mi prójimo. Yo voy a vivir y yo soy consecuente de que lo que me queda, voy a asumir eso. Ahí está el perdón genuino. Ahí está el amor. Ahí está la justicia. Eso se celebró en el Calvario. Y 2000 años después todavía el anuncio de eso sigue dando fruto. La gente sigue escuchando ese evangelio y muchos no creen esa justicia y se acogen a ella. Si vienes a Dios intentando de ser justo por ti mismo, no te salvarás. Si ignoras a Dios intentando de creer de que la justicia no te va a alcanzar y que tú, como no crees que existe un Dios ni que has pecado, tampoco te va a alcanzar, también te alcanzará. Pero si vienes a Dios arrepentido de tus pecados, le entregas tu alma y comes de esa carne, de esa sangre, vivirás eternamente. Esa es la justicia de Dios. No hay otra. Jesucristo dijo: yo me hago responsable de todos sus pecados. Y los asumió. Por eso Jesucristo, mira ahí que dice, mira, Jesucristo ha muerto como el maldito más grande que ha pasado por esta tierra. Él ha pasado por violador, por asesino, por pedrasta, por todo lo que a ti se te pase por la mente. Él ha pasado por eso delante de Dios y todos los pecados de la humanidad han sido enjuiciados en su cuerpo. Cristo ha sido hecho justicia. Ya con esto acabo. Cuando yo voy a tomar la cena, que el apóstol Pablo hace un inciso, vamos un momentito a 1 Corintios y ya lo dejamos.
Yo tengo que tomar la cena consecuente, o sea, con mi mente, teniendo claro esto como compartido. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice en 1 Corintios lo que dice? De tomar indignamente, que muchos han empezado como a meter miedo con eso. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 23. Sí. ¿Estáis allí? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ahora. Vamos a anunciar la muerte del Señor como la justicia perfecta hasta que Él venga, ¿vale? Pero dice ahí después en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Ahora dice, pruébese cada uno a sí mismo, como así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Los conflictos que se crean entre nosotros o se pueden crear, o puede haber en nuestro corazón, es por falta de discernimiento de qué dice, del cuerpo. No podemos tomar la copa o beber la sangre ignorantemente, dice, no lo podéis hacer con ignorancia, lo tenéis que hacer con conciencia. ¿Y qué quiere decir? Que si yo discierno el cuerpo, tengo que saber de que ese pan es el cuerpo de Jesucristo, ha sido roto por Él, para que todos comamos de Él. ¿Cómo se celebró la justicia? Ya lo he explicado. ¿Qué es lo que sucede? Dios no permite que nosotros, una vez que hemos recibido la justicia divina, no permite que haya desavenencias entre nosotros. Bajo ningún concepto. Odiar, aborrecer, criticar, tener envidia, o sea, rechazar al hermano es pecado mortal. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado justicia plena a cada uno de nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es imitar lo que Cristo ha hecho. Si Él se sentó en el banquillo de los acusados por mí, yo ahora no tengo que andar de otra forma, nada más que de la que Cristo me enseñó. Yo voy a dar la vida por mi hermano, yo voy a dar la cara por mi hermano. Que mi hermano es un pecador, eso Cristo me enseñó. A dar la cara por los pecadores. Que mi hermano no se lo merece, yo tampoco me lo merecía. Que mi hermano no está bien, yo tampoco estaba bien. Que no está haciendo las cosas bien, yo tampoco las estoy haciendo. Yo tengo que discernir el cuerpo. Y tengo que discernir la forma en la que yo fui alcanzado, cómo fue la justicia de Dios para mí, para yo también aplicársela a otro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo di la cara por mi hermano, se me cae a mí un vituperio encima. Se me cae algo. Porque se me cae el comportamiento de mi hermano, me lo apropian a mí, porque yo estoy dando la cara por él. Eso hizo Cristo por nosotros. Esa chaqueta nadie se la quiere poner. Porque dice el apóstol Pablo, hombre, a lo mejor habría alguno que daría la vida por el bueno. Osaría dar la vida por alguien bueno, pero ¿y por los malos? ¿Quién da la cara? ¿Quién da la cara? ¿Quién da la cara por los pecadores? Supuestamente tiene que ser la iglesia, porque ella ha sido redimida de una forma legal a los ojos de Dios. Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Entendéis eso? Tenemos que apostar por los pecadores. Amén. No por su pecado, por los pecadores. Amén. Y una vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cuántas veces? Hasta que la gloria de Dios aparezca ahí. Amén. Siembra bondad en medio de siembra perdón en medio de, siembra lo que Dios te ha dado.
Mételo ahí. Y te va a venir el diablo y te va a decir, mira cómo no quiere, ¿ves? Porque está sembrando lo de Dios. Hubo uno que dijo, el que sabe la semilla que tiene en la mano, no le teme a la cosecha. Sabe lo que está sembrando. Siembra amor, siembra misericordia, siembra paz, siembra mansedumbre. ¿Sabéis lo que es mansedumbre? Mansedumbre es, o manso es aquel que no resiste al que quiere ser malo con él. Ser manso. Y un fruto del Espíritu. Por eso dice Cristo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y nosotros se nos olvida, como fuimos alcanzados en el Calvario, y muchas veces empezamos ya a construir una defensa. Vive desnudo delante de Dios, que la túnica de Cristo te justifica. Y da la vida por tu hermano. Da la cara por tu hermano. Para que el cuerpo no se desuna. Para que el cuerpo permanezca ahí. Y el enemigo tenga que huir. Hay una cosa que el enemigo no soporta. Solamente una. Es el amor de Dios entre nosotros. Amén. Ahora, argumentos y razonamientos para odiar, para envidiar, para golpear, para tener razón y de eso tiene todos los que quieras. Eso empieza a meterte y te pone el coco que no veas. Pero como tú digas, bueno, pues a pesar de eso, yo amo a mi hermano. Entonces, tiene que coger la bici y seguir a San Lucas. Así que hoy vamos a comer el pan, vamos a beber vino y lo vamos a hacer sabiendo que la justicia de Cristo es la única perfecta. Estamos anunciando su muerte y eso haremos hasta que el Señor venga. Y voy a discernir el cuerpo y voy a discernir mi corazón. No voy a beber whisky ni la copa indignamente en el cuerpo. Voy a recibir la justicia de Cristo. Me voy a disponer delante de Dios de verdad, de corazón, para ser partícipe de esa justicia. Lo que Dios te dé, aunque no te guste el paquete, cómetelo de adentro. Porque lo que Dios te da es lo mejor. La bendición que enriquece, ¿verdad, Kirri? La bendición de Jehová, decíamos el otro día, es la que enriquece y no añade consigo tristeza. A lo mejor por fuera tú dices, qué paquete más raro, ¿no? Tú cómetelo. Que tú vas a ver cómo eso es una bendición y es plena, ¿eh? No tiene, es plena, eso es bendición, bendición, bendición. Amén. Para eso, ¿no? ¿Eh? No lo ha dado siquiera, ¿no?